Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a esta plática nocturna sobre pájaros de verano, una plática por la que estamos muy emocionados en la plataforma Filmin Latino. Ya lleva unas horas gratis y seguirá unas horas más para quienes la quieran ver. Yo estoy muy emocionada y no lo puedo ocultar, de estar con Cristina y con Yasnaya, a quienes tengo el gusto de presentarles y quienes van a estar platicando. Entonces, voy a leer rápidamente sus semblanzas para que puedan pasar esta plática. Voy a empezar con Cristina Gallego, que desde el año 2001 se ha dedicado a la producción cinematográfica, creando Ciudad Lunar, donde ha producido hasta la fecha varios largometrajes, entre ellos La Zona del Caminante, Los Viajes del Viento y El Abrazo de la Serpiente. Pájaros de Verano, la película que abrió la quincena de realizadores 2018, es su ópera prima en codirección junto a Ciro Guerra. Actualmente dirige la serie sobre el encuentro de Cortés y Moctezuma, protagonizada por Javier Bardem, Tenoch Huerta, Yoshira Escárrega y producida por Amblin y Amazon Studios. También está con nosotros Yasnaya Elena Aguilar Gil, que es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora Ayuk. Sus lenguas de trabajo son Ayuk, Mije, español e inglés. Además de escribir un blog mensual Ayuk en la revista electrónica Este País sobre temas de diversidad lingüística y pueblos indígenas. Pues Cristina y Jazz van a estar hablando de Pájaros de Verano, que es una película del 2018, es una coproducción entre Colombia y México, y pues estoy tan emocionada porque lo que le comentaba a Cristina y a Jazz es que es de las pocas veces en mi vida que yo he visto un completo consenso entre los espectadores, la crítica, otros realizadores y el público en general de lo buena que es una película. Creo que no estoy exagerando cuando digo que todos disfrutamos muchísimo Pájaros de Verano la primera vez que la vimos y seguramente las 1000 que le siguieron, y que este es como un crossover muy ambicioso porque sé que Jazz comparte este amor por la película. Entonces los voy a dejar con ella, que va a estar platicando con Cristina, y pues muchas gracias a las dos por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias a Filmin Latino, a IMCINE por esta posibilidad. Yo estoy muy agradecida, muy emocionada y muy contenta también. Muchísimas gracias, Cristina, por aceptar conversar conmigo. Para mí es como muy emocionante poder hacerlo, dado que Pájaros de Verano ha sido un gran parteaguas en el análisis de muchas cosas, sobre todo de cómo se está abordando y cómo se ha abordado a pueblos indígenas en las pantallas. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad y bueno, vamos a empezar esta conversación. Quisiera antes, bueno, enviar un saludo a todas las personas. ¿Sí? Quiero decir una cosa antes de que la arranquemos. Pues nada, muchísimas gracias a Filmin y a IMCINE por esta invitación, por poner la película también abierta para la gente acá en México. Y pues quiero decir que yo estoy igual de emocionada a ustedes dos, lo que les decía ahorita. También antes de que saliéramos al vivo, es que sentía que era como si fuera mi primera entrevista. Me emociona mucho en esta conversación con ustedes, con Yasnaya, porque pues sé como su trabajo, todo su, pues no conozco tan a fondo todo su blog ni sus escritos, pero lo que he leído me ha encantado, lo que he visto de tu investigación, soy súper fan también. Así que muchas gracias a ti por este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, antes quería también enviar un saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo espero que todas estas personas estén bien, que sus familias estén bien en este contexto de la pandemia, y también pues recordar a Antonio Bolívar, este actor que fue un actor de la película anterior que produjo Cristina, que dirigió del Abrazo de la Serpiente, y que entiendo que lamentablemente perdió la vida por COVID-19, y él era un sabedor tradicional del Amazonas. No sé, Cristina, si quisieras como comentar un poco de esta situación. Sí, fue la segunda persona que murió en Leticia, en el Amazonas, murió el 30 de abril,
Obviamente para nosotros, como para todo el equipo de la película, era una persona muy cercana, alguien que queríamos muchísimo, ¿no? No solamente le decíamos el abuelo porque le dijeran el abuelo, sino por la relación que habíamos tejido con él, también nos permitía decirle abuelo con todo el cariño. Muy dolorosa esa muerte, pero creo que también dentro de la justicia de lo que pasa, de la justicia como de la actual, o más bien de la injusticia en la que viven los pueblos indígenas, ¿no? Como la distancia, el alejamiento, la vulnerabilidad, y pues en medio de esta pandemia lo que está pasando en el Amazonas es una cosa muy triste, es muy terrible todo lo que, pues la cantidad de saberes, de conocimientos, acordémonos que son sociedades que viven en la tradición oral y la muerte de un abuelo es la muerte de un gran conocimiento. Entonces, pues lo que fue bueno es que sensibilizó y de alguna manera también hace que se vuelquen ayudas y que el gobierno poco ponga atención porque se demoró muchísimo en poner acción, se ha demorado muchísimo en poner acción y cuidado sobre el Amazonas colombiano. Y pues esto es una zona de frontera tremenda con Brasil sin control. Entonces, pues la vulnerabilidad ya es muy grande para las comunidades. Sí, lo lamento mucho y entiendo que justamente los pueblos indígenas en el Amazonas están ante esta pandemia en una situación bien complicada, como dices, pues desnuda, ¿no? Todas esas estructuras de opresión sistémica que están haciendo que pues la pandemia no sea igual a todos, ¿no? El virus es más o menos igual, pero las estructuras que estaban ahí pues están haciendo, revelando estas estas opresiones y que hacen que sea mucho más vulnerable. Sí, así es. Bien. Bueno, yo quisiera empezar comentando, me emociona mucho que durante el tiempo que estaba viendo la película no podía dejar de pensar en una cita de este gran escritor italiano llamado Cesare Pavese, que hace una reelaboración de los mitos y las tragedias griegas, que se llama el libro Diálogos con Leuco. Y decía esta frase de ese libro, porque también es destino tu deseo de escapar al destino. Entonces, eso estaba repitiéndome al ver toda la evolución de la película y sobre los deseos de un gran personaje que es el de Úrsula. En ese contexto también quería empezar comentando sobre cómo, bueno, yo no hago crítica de cine, ni mucho menos, y más o menos estoy un poco lejana, digamos, del proceso de producción de cine. Y quisiera comentar que los comentarios que hagan adelante y las preguntas están enmarcadas en un acercamiento desde el público y desde los pueblos indígenas, que es un tema que me apasiona, dado que formo parte de un pueblo indígena, y en ese sentido conocí yo Pájaros de Verano, supe de Pájaros de Verano por primera vez gracias a David Hernández Palmar, un cineasta guayú, que mando un saludo si nos está escuchando, que respeto mucho, y gracias a este acercamiento a todo el proceso de cine que se está dando en los pueblos indígenas y a este movimiento, a la muestra de cine guayú y a todo lo que está sucediendo en cuanto a audiovisuales y en cuanto a la posibilidad de contar diferentes historias desde diferentes voces. Y bueno, también quería enmarcar que estas reflexiones tienen que ver con una gran preocupación sobre cómo los pueblos indígenas hemos sido casi siempre representados en el cine y en las pantallas en general, que van desde esta visión infantilizada, ¿no? Que sobre todo en México le llamo el efecto Tizoc, este efecto de presentar a una persona que pertenece a pueblos indígenas sin especificidad, es decir, Tizoc es un poco de todo, no tiene elementos de muchísimos pueblos indígenas. También desde el buen salvaje es cándido, tiene el corazón puro, y hay una, digamos, discriminación que pasa por el hecho de negarnos la posibilidad de ejercer la maldad, ¿no? Por así decirlo. Ese es como un gran acercamiento. El otro es el francamente discriminatorio, como el de la India María o el de todos estos estereotipos que están ahí.
Otra que es muy interesante, pero que también es una visión bastante ya encajonada, que es la visión etnográfica de los documentales. Entonces, en ese, digamos, en ese contexto, y sí, con cada vez más voces distintas de los propios pueblos, pero en general, en ese contexto de cómo se nos representa, tener pájaros de verano desde una visión compleja, ¿no? Con muchas luces, con muchas sombras, en donde los pueblos indígenas, o en el caso del pueblo Wayuu, no está siendo retratado solo como el buen salvaje, víctima totalmente de las circunstancias o de otros elementos o otros personajes o otras estructuras, tampoco desde una mirada estrictamente etnográfica, que no lo es, y tampoco en el estereotipo de qué salvajes son y son unos violentos, porque bueno, así son los indios y son siempre no entienden de razones, etc. Entonces, es en este contexto que podemos ver, o cuando vi Pájaros de Verano, agradecí muchísimo que fuera un acercamiento complejo, un acercamiento en el que no se estaba dando pie a esta discriminación sutil de negarnos la capacidad a los pueblos indígenas de ejercer con sus explicaciones y con sus de ejercer la maldad con estas con sus luces, sus sombras, con las sutilezas propias de lo humano. A ese efecto, yo quería llamarle como el efecto Comala, ¿no? Yo siento que en Pájaros de Verano se trata de algo muy local, de algo que sucedió, está relacionado con la historia de Colombia, en un pueblo indígena bien especificado, y sin embargo se termina aludiendo a elementos que están presentes en muchas culturas del mundo. Esta relación que nos puede que nos llama, ¿no? Al mismo tiempo a conocer de algo de una cultura que no conocíamos probablemente, pero que se relaciona con sentimientos y con procesos de todas las culturas universales en ese sentido. Ahí, bueno, pues yo quería preguntarte, el primer, como aparte digamos, de este comentario, es cómo fue el proceso de la creación del guión. Yo sé que la idea original es tuya, además de dirigirla junto a Ciro. ¿Cuál fue el proceso de crear el guión y cómo fue que se fueron haciendo estos elementos cuidadosamente puestos ahí para complejizar la historia en Pájaros de Verano? Bueno, ese comentario que tú haces creo que es como la cualidad que tiene el cine, ¿no? Así como, digamos que la fotografía, su cualidad principal es, ¿no?, trabajar sobre la exposición, ¿no?, la entrada de luz a la cámara y la fijación de los aluros, ¿no?, y de las sombras, ¿no?, que crean una imagen. Creo que eso es lo más cercano al cine también, ¿no? Y a la idea del cine, no como retrato solamente visual, sino como retrato del alma humana. Y el alma justamente tiene eso, ¿no? Tiene claridad y tiene oscuridad. Entonces, ese es un acercamiento que creo que pues, es el que más nos interesa del cine, ¿no? Como la ausencia de lo totalitario, del blanco y negro, ¿no? Buscar los matices, buscar los colores, ¿no? Buscar las dimensiones en los personajes. Y eso, pues, yo no sé, porque no hay como una receta para hacerlo. Para mí el camino es intentar o no intentar, o sea, yo pienso que uno quiere contar historias, pero básicamente las historias lo van encontrando a uno para ser contadas. Y uno se va metiendo en los procesos de creación, se va metiendo de una manera muy extraña en los zapatos de los personajes, ¿no? Vas tomando posiciones, ¿no? Vas tomando empatías, vas encontrando con qué te mueves y con quién te mueves, ¿no? Qué es lo que ves y qué es lo que transmites desde lo que ves, desde lo que escuchas, desde lo que sientes. Entonces, pues eso termina siendo como un retrato de esos personajes, pero también es un retrato un poco de uno, ¿no?
un retrato, o sea, de quienes lo estamos contando, también un retrato de un momento en el que muchas cosas se juntan, ¿no? De todo un equipo técnico que está contando unas historias, o de unos actores que las están encarnando. Realmente es un proceso alquímico, todo el proceso de la realización cinematográfica, y es como, siempre es uno con muchas dudas de cómo vaya a salir, ¿no? Realmente es una grata sorpresa la forma que toman, pero pues siempre es un proceso que uno no sabe realmente cómo va a quedar, porque no hay receta, ¿no? Sino que está en el proceso. Y entonces, bueno, ahí para entrarle al proceso del guión, pues sí fue una idea que yo tuve la tuve hace muchos años, ¿no? Cuando empecé a leer, pues estuvimos en la zona, en el norte de Colombia, en la zona de La Guajira y en la zona de Valledupar, que es el Cesar, o sea, como toda esta zona norte de Colombia, haciendo una película que era Los viajes del viento, que era en 1968. Y en esa película Ciro había incluido dentro del guión un pasaje por un lugar donde habían unos marimberos, ¿no? Que eran pues estos primeros traficantes de marihuana. Y esa escena, pues para hacer esa escena, obviamente escuchamos muchas cosas, escuchamos muchas historias y nos documentamos con la poca bibliografía que había al respecto. Y en ese momento, o sea, realmente en mí lo que apareció fue el deseo de hacer ver unas estructuras, primero unas estructuras familiares, unas estructuras sociales, que me acercaban mucho como al cine de gángsters, ¿no? Al cine, o sea, al mundo del Padrino, ¿no? Y al mundo también del que habla Scorsese, ¿no? Con este mundo italo-norteamericano, y pues digamos que todas las sociedades de mafia y las sociedades familiares. O sea, a mí me parecía que eso se parecía mucho a las historias de los duelos familiares que se vieron en La Guajira. A los códigos de conducta, todas esas cosas. Entonces me generaba como mucha inquietud contar esa historia primigenia, ¿no? Como que no era la historia tampoco de Pablo Escobar, ni de todo lo otro que pasó más después, sino como la historia de la transformación de una sociedad, además porque con la característica de que toda la gente que nos la contaba nos decía, bueno, primero nos la contaban como una época gloriosa, ¿no? Como una época dorada, en la que todo se había transformado, había sido loco, y tenían las historias y las anécdotas más locas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que, o sea, había tantos relojes Rolex en la Guajira que le ponían Rolex a los burros. O sea, pero la contaban con una gracia, y decían también que los que sobrevivían y contaban las historias eran todos los cobardes, porque pues los machos, ¿no? Los fuertes, pues todos estaban muertos porque se habían peleado. Entonces, o sea, lo que encontramos fue como una gran historia, no contada, ¿no? Y que no nos hablaba para nada de ese mundo como del narcotráfico que conocemos, sino que nos hablaba de la inocencia, ¿no? De un momento en el que el país no tenía, pues eso ni siquiera estaba visto como malo, ¿no? Pero es como el momento que transformó una sociedad. Y ese fue como el inicio, ¿no? El deseo de hacer esa película, y pasaron 10 años hasta que pudimos empezar a concretarla, ¿no? Fue como el momento en el que, pues era una película muy ambiciosa, una película muy grande, una película que nosotros no estábamos en capacidad ni de hacer ni de financiar en ese momento. Y en un momento el Fondo Colombiano abrió una posibilidad grande y empezamos a escribirla, y trabajamos con María Camila Arias. Fue la primera guionista que se vinculó al proyecto, y luego trabajamos como en una estructura, y esta estructura era, pues digamos que muy en esa onda, y viendo como esa primera estructura, para mí fue claro que debíamos contarla desde un punto de vista como femenino, porque si no íbamos a caer en cualquier historia de gángster ya contada, ¿no? Entonces debíamos entrar a este mundo, primero al mundo o sea, sabía que la sociedad wayuu era una sociedad muy machista, pero matriarcal también, ¿no? Pues matrilineal, una sociedad muy machista, pero en la que las mujeres son las que llevan los negocios y la política y la comunicación con las comunidades y con el gobierno, y la espiritualidad,
Entonces, pues digamos que era una beta por ahí, ¿no? Una beta por ahí para entrar a la historia. Y en algún momento también sentimos que necesitábamos darle, o sea, como un giro al proceso de guión, y entró a trabajar también Jack Tulemont, y entre María Camila, Jack, Ciro y yo, entonces pues como que fuimos moldeando esa historia que tiene mucho de un lado y muchos del otro, ¿no? Muchas rollos y cosas de puntos de vista y de género, y pues sabíamos que era una historia coral, una historia familiar, una historia que necesita pues como muchas manos para ser contada. Eso. Bien, muchas gracias. Aquí mencionas algo que es muy interesante sobre La Guajira, en donde entiendo que habitan también alijunas, es decir, no guayús y guayús. ¿Cómo fue, digamos, la decisión que tenía que ser contada desde el punto de vista de guayú y no de una familia, sí de La Guajira, pero que no fuera de este pueblo? Pues la idea de contarla desde la sociedad guayú tenía que ver más con, o sea, acercarnos a una sociedad que se transforma, ¿no? A una sociedad con unas reglas muy, digamos que muy particulares, a pesar de que esta historia, ¿no? La historia de la bonanza marimbera, se vieron involucrados los guayú, pero era una cuestión más mestiza, ¿no? En la vida, o sea, en la vida real era una cuestión más mestiza, ¿no? Más de los guajiros y menos, o sea, menos de los guayú y más de los guajiros. Entonces, pues sabiendo eso, pero que la historia que queríamos contar era como la de la transformación de una sociedad que era una sociedad muy tradicional, una sociedad muy, pues también muy arraigada dentro de sus costumbres, una sociedad muy fuerte, ¿no? Ver cómo esa sociedad tan fuerte se quiebra, se transforma, pues queríamos contarlo desde ahí, ¿no? Desde este código también que tiene que ver con la forma en que los guajiros se comportan con el mundo, pero que viene heredado, ¿no? De los códigos de comportamiento guayú y de los códigos de honor, ¿no? De esta sociedad también, que es una sociedad indígena, que no podría decir, o sea, como hablabas así como del buen salvaje y de todo esto, pero es una sociedad indígena tradicional, pero sus valores están arraigados fuertemente en el capitalismo, ¿no? En la moneda, en el pago, en la dote, en la transacción, en el pago del deshonor, por ejemplo. Entonces, pues nos hablaba, o sea, no era una cosa tan consciente, ¿ves? O sea, uno ya viene haciendo esas cosas conscientes más adelante, pero en principio nos daba como una sociedad perfecta para para contar justamente esta historia, ¿no? De una sociedad atravesada por este capitalismo salvaje, pero que lo tiene en su origen. Bueno, justamente de eso también quería preguntarte, pero lo voy a hacer un poco más adelante. También en la recepción me interesa a veces el referente que se toma en cuanto a la tragedia que sucede, que es una tragedia, es recordar la tragedia griega y el hecho de que la película está dividida en 8 cantos. Esto sucede mucho también cuando pasa con pueblos indígenas, como si es que esto se parece a, y el referente siempre va a ser de tradición europea. Entonces yo decía, ¿por qué no pensar que más bien la tragedia griega se parece o los cantos a, no sé, a los hayechis, ¿no? Pero es muy interesante este diálogo entre los cantos, los 8 cantos hayechis en los que está dividida la película, y también la relación con una tradición de contar una tragedia desde Occidente. ¿Cómo fue, digamos, la decisión de tomar los cantos? Además de que el cantante o el cantor de los 8 cantos, hay un guiño ahí bastante claro a Homero, que es alguien que es invidente. Y también, si nos pudieras contar sobre el maravilloso proceso, entiendo, sobre la hechura de la música y el hecho de que esté dividido en hayechis. Pues mira, en principio nosotros sabíamos que bueno, antes de eso, yo creo que la tragedia o la estructura de la tragedia supongo que los griegos la acunaron, ¿no? La hicieron historia al pasarla por la escritura.
pero pues a medida que vas estudiando y vas conociendo otros mitos y otras historias y otros cuentos, ¿no? Como que sabes que eso ahora sabemos que eso hace parte más de ese inconsciente colectivo que, pues de que haya sido originario de un lado o originario del otro, ¿no? Hace parte más bien como del proceso evolutivo de la psicología de la humanidad, ¿no? No tiene que ver con una cultura o con otra, solamente que pues una tal vez se universalizó más antes que la otra. Y bueno, nosotros desde el principio sabíamos que queríamos, era contar, ¿no? Una historia que era una tragedia, ¿no? Una historia que desde el principio sabíamos que cómo iba a terminar, pero que debíamos encontrar como en esa evolución el cómo, ¿no? El cómo debía ser contada y las particularidades de esta historia, pero pues siempre como que supimos que la queríamos contar en esa estructura, en una estructura, al principio no eran de cantos, sino de episodios, una estructura episódica. La historia del Hayechi justamente tiene que ver con la llegada de Leo Heiblum a la Guajira. Leo, estábamos en preproducción y dijo, yo quiero ir a investigar, tengo que ir a conocer los instrumentos, ¿no? Con los que se hace la música allá. Quiero escuchar los sonidos, quiero hacer una gran colección como de instrumentos y de sonidos guajiros. Y Leo se fue allá y organizamos un equipo, creo que con Leiki también lo acompañó, ¿no? Leiki lo acompañó a presentarle músicos en diferentes lugares, comunidades, y se encontró con el señor Cohen, ya se me enredó el nombre, pero su apellido es Cohen, que es un gran cantor de Hayechi, y nos trajo estos cantos tradicionales, que es la forma en la que los guayú cuentan sus historias y cuentan son un poco los, no trovadores, pero sí los cantadores de las cosas que están sucediendo, ¿no? Eran los que llevaban las historias también de un lado al otro. Entonces, pues la figura nos pareció perfecta para ser el narrador de nuestra historia y fue un elemento incluido casi en último momento, pero que, o sea, como que le dio sentido a esta estructura que teníamos planteada, a la historia contada ¿no? Desde esta estructura y desde esta mitología y también desde esta épica guayú, ¿no? Y pues jugar con esas, o sea, creo que la película le hace guiños a muchas cosas, ¿no? Le hace guiño a Homero, le hace guiño a las estructuras de la tragedia, le hace guiño a una cantidad de cosas de 100 años de soledad, es como una mezcolanza, ¿no? De todo esto, de realismo mágico, de surrealismo, no pensando en cómo hacer referencias claras, sino como que iba saliendo dentro del mundo que se iba construyendo la película orgánicamente. Pues orgánicamente salió increíblemente bien. Una de las cosas que a mí me interesa mucho es la diversidad en las estructuras, las historias y las formas de narrar. En muchas culturas, de alguna manera nos han filtrado como las maneras de narrar solo desde la tradición occidental, con cierta fórmula, el camino del héroe, o sea, toda una estructura que viene desde ahí. Sin embargo, si nos asomamos como a diferentes culturas o a diferentes pueblos en el mundo, tenemos una diversidad de historias y de estructuras y de maneras y de momentos de contar. Y esta diversidad como narrativa o narratológica, no sé cómo llamarlo, me parece que está muy bien incluida en el hecho, uno de la estructura de los hayechis, ¿no? De conocerla, y que ahora nos cuentas, ¿no? Cómo son estructuras que están vivas y que siguen contando los relatos del pueblo guayú. Y la otra es que me gusta mucho, es que puede ser una película, como tú dices, una película de gángsters, es una película que también hace guiño a esta tradición, pero que muchas de las cosas y las tragedias se van elaborando sobre elementos propios de la tradición guayú. Uno de los equilibrios que se rompe muy fuerte es cuando, a quienes no lo hayan visto y todavía van a verla en las otras, entonces no voy a anunciar spoilers, pero hay un quiebre del respeto de la palabra. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante porque esa función, la función del palabrero en la película, es una función presente en muchos pueblos y culturas del mundo.
Y aquí, por ejemplo, en la tradición mije o en la tradición de varios de los pueblos de Oaxaca, la persona que habla por ti tiene una función súper importante, por ejemplo, para ir a pedir a la novia para una boda, es necesario tener a alguien que hable por ti, en los rituales es necesario tener a alguien que hable por ti. Entonces, la tragedia se va, digamos, montando sobre la propia manera. Y en ese sentido, creo que da cuenta de otras maneras de ir haciendo la narración, de ir viendo qué es lo que puede ser. No es como en otras películas, aunque sea de gángsters, solamente lo que desencadena solo la ambición o la necesidad de poseer o de proteger el negocio o proteger solamente el territorio, que también está presente, pero está presente en los propios quiebres culturales propios del pueblo wayuu. También quería de ahí pasar a otra parte que va a ser un poquito más polémica, sobre la relación que se establece cuando desde una mirada, digamos, no wayuu, se está contando una historia que sucede en un contexto wayuu. Es ficción, pero ¿cuál fue, o si hubo tensiones? Me interesaría mucho saber entre, digamos, leía en algunos comentarios que podía leerse la película como de alguna manera echar responsabilidad o la culpa al pueblo wayuu de haber aceptado esto que los cuerpos de paz de Estados Unidos hicieron, y entonces como haber dejado entrar o que se pueda leer, sí, como responsabilizar de la entrada del narcotráfico en Colombia con todo lo que después sucedió. ¿Cómo fue esta relación? Tomando en cuenta también la función de producción de Ley Uriana, que entiendo que es una cineasta que estudió cine en San Antonio de los Baños, fue compleja esta relación. ¿Cómo se establecieron los términos de la colaboración cuando tiene la cámara es alguien que no es wayuu? Sí, pues es una relación, digamos que pues nosotros ya habíamos trabajado allá en La Guajira, habíamos tenido una experiencia grata, y habíamos establecido como unas relaciones interesantes con La Guajira, con diferentes personas, con diferentes, sí, como una relación digamos que nos permitió tener un poco de confianza para acercarnos, para conocer, para que nos presentaran familias, para empezar a ver cómo podíamos hacer realidad esta película en un territorio que se ha mantenido, en cuyas tradiciones y cuya fuerza es tan, digamos, perdón la redundancia, tan fuerte, que han mantenido a raya a todo el mundo blanco, ¿no? Entonces, o sea, se mantienen vigentes, son dueños de su territorio, porque son fuertes. Entonces, pues habíamos tejido esta relación con un tiempo atrás. Siempre nos preocupó la idea de que fuera a ser una historia que los dejara, que los hiciera lucir mal, justamente eso que dices, ¿no? Como que los fuera a culpabilizar. Pero pues yo creo que de eso tuvimos mucho cuidado en el proceso de guión, o sea, como que no se sintiera, y pienso que eso se puede sentir cuando lo miras desde afuera, pero pues para nosotros fue siempre muy importante contarlo, obviamente no nosotros como wayuu, porque no somos wayuu, pero sí somos seres humanos, ¿no? Contarlo desde el mundo, o sea, como de la inocencia con la que se hacen las cosas, ¿no? Hablar no de familias de gángsters o de familias de narcotraficantes, sino de una familia que se transforma sin saber, ¿no? Qué es esa transformación, que sentíamos que además es lo que le pasa metafóricamente, o lo que le pasó metafóricamente a Colombia, ¿no? Colombia entró en este negocio, o sea, nosotros estamos contando esta historia porque pues yo la viví de primera mano en los años 80, viendo a los 6, 7 años cómo gente del barrio donde vivía yo, en un barrio de clase media, entraban en negocio y caían y hacían como un círculo, o más bien una elipse de ascenso y descenso en muy pocos años, ¿no? Entonces,
pero pues digamos que nadie se preguntaba en ese momento ni tenía la capacidad de juzgar, esos son buenos, esos son malos, porque pues eran amigos, ¿no? También amigos que se metieron en problemas y quedaron muy metidos en problemas, ¿no? Entonces, cuando ves las cosas sin la distancia del juzgamiento, pues creo que puede pasar. Además, también pasa porque eran las historias que nos contaron ellos, ¿no? Que nos contaron una y otra vez, ¿no? Tal vez que no estaban escritas, porque hay muy poca literatura alrededor, pero pues es una película que se cuenta en tradición oral, y hay una cosa muy bonita, y es que cuando la película fue exhibida en Colombia, que pues no sé, ya no me acuerdo de números, tal vez la vieron 180.000 personas o 170.000 personas. El 10% de los visitantes, ¿no? De las admisiones de la película, se hizo en 2 salas de cine en La Guajira. Y lo que nos contaban es que venían, tú sabes cómo se manejan los transportes en los territorios indígenas, venían camiones llenos de indígenas, pero pues no camiones en el sentido mexicano que es con asientos, sino camiones de transporte de alimentos llenos de gente, ¿no? De gente parada viniendo a las salas de cine. Entonces, pues por eso para nosotros fue muy importante como presentársela a ellos por primera vez, ¿no? Presentársela a ellos por primera vez, pues con todo el cuidado y todo eso que habíamos tenido, presentársela a ellos por primera vez para también saber, ¿no? Pues si había como aceptación, ¿no? De parte de ellos o no había aceptación. Y bueno, luego lo que pasó, luego de que la gente la vio así como masivamente allá y en Valledupar, que también es una zona no guayú, pero sí una zona de influjo marimbero muy grande, es que la gente salía de la sala de cine preguntando si era la historia de tal o de tal familia que conocían, ¿no? O sea, como sintiendo una identificación grande. Entonces, pues creo que pudimos hacer eso como un retrato válido. Y respecto a la vinculación con Leiki, con todo, no solamente Leiki, fue un grupo que se llama el Grupo de Comunicaciones Guayú, del que hace parte también David, pero a David lo conocí pues como tiempo después. De todo ese grupo, que es un grupo de hombres y mujeres Guayú, muchas mujeres, así como dicen acá, muy chingonas, hacía parte Leiki, y a Leiki la había conocido Catherine, que era mi socia productora también, danesa. La había conocido o la habían recomendado, no me acuerdo, de San Antonio de los Baños. Y pues lo primero que hicimos fue llegar a hablar con Leiki, organizar también como el equipo con el que íbamos a trabajar allá. Y con los Guayú, así pues como se ve en la película, la relación, pues obviamente hay una negociación. Yo creo que nuestro jefe de producción se graduó siendo palabrero, ¿no? Nuestro palabrero oficial, o sea, esto tenía que ir familia a familia, comunidad por comunidad, ponernos de acuerdo, acordar cuánta gente se iba a vincular, cuánta gente iba a trabajar, cuántos animales iban a alquilar, hacer acuerdos para que fueran, digamos que fuera una cosa que nos beneficiara a todos. Pero pues nosotros, o sea, supongo que por trabajar siempre como fuera de las ciudades, uno entiende que tiene que llegar a los lugares más que a imponer cosas, a aprender y a ver cómo funciona en cada lugar, ¿no? Cómo son los códigos de cada lugar, y pues nos adaptamos a ellos. Claro, eso me parece muy interesante. Una de las dudas que más tenía es cuál había sido la recepción, ¿no? Para el pueblo guayú, las personas que estaban ahí, por las posibles lecturas que se podían hacer sobre la historia contada ahí. También entiendo que, bueno, siempre se asume que las estructuras sociales de los pueblos indígenas son comunitarias, y bueno, lo que puedo decir es que hay una diversidad de estructuras sociales, desde comunitarias, de diferentes tipos, ciudades indígenas, o sea, contextos urbanos que también son indígenas, etc. En el caso guayú entiendo que la estructura clánica es algo muy importante. En ese sentido, entonces, la negociación de ir haciendo la película se fue dando con cada uno de los clanes y con la estructura de los clanes. ¿Y cómo se tocó algo que, por ejemplo, para el pueblo mije sería algo muy delicado, que me parece muy interesante saber, la representación de los rituales, porque no son menores.
empieza la película con la Yona, que entiendo que también ha sido punto de debate dentro desde el feminismo y etcétera sobre el encierro y todo el ritual asociado a él. Y luego el ritual, bueno, el palabrero, ¿no? Su función tan importante y que aparte es fundamental para la narración, y también los rituales asociados con la muerte, que sería algo un poco complicado plasmar para otros pueblos indígenas por la importancia de la sacralización alrededor. No quiero decir que al permitirlo se hubiera desacralizado, pero entiendo que debió haber sido o sea, cómo se construyó la posibilidad de representar ese tipo de rituales en la pantalla. Bueno, pues nosotros sí queríamos como que la película estuviera contada en esos cantos y esos cantos estuvieran enmarcados en esos rituales, ¿no? En la Yona, ¿no? En lo que es, pues, el primer entierro, el segundo entierro, que son como estas cosas, estas particularidades del pueblo wayuu. Nos documentamos en el proceso, nos documentamos muy bien, pero creo que, y parte clave también para nosotros del proceso de preparación es el trabajo con actores, ¿no? Y nosotros hacemos un trabajo de preparación con actores, con actores profesionales y con actores naturales, y todos tienen un tiempo de preparación y un tiempo de preparación conjunto. Particularmente a nosotros hay una comunidad de la que hace parte justamente el palabrero, ¿no? El palabrero nosotros le decimos el tío, ¿no? En los wayuu se habla pues como bien lo ven en la película, o sea que el poder lo tiene el tío, ¿no? El poder lo tiene el tío y pues él es el tío de la película. Pues de nosotros, pues como nos acogió también, ¿entiendes? O sea, el grupo de actores pasó tiempo en esta comunidad del Pasito, nos enseñaron los rituales, les enseñaron los rituales, Natalia Reyes estuvo encerrada, no un año, sino 3 días, ¿no? Allá, sí, de verdad, aprendiendo y tejiendo, estoy en México, pero me traigo tengo una mochilita donde guardo mis cositas y la tejió ella, ¿no? Le enseñaron a tejer. Y bueno, a Rafa y a ella el baile, ¿no? Este baile de la Yona, que es un baile a pie descalzo, que es supremamente difícil, ¿no? Porque sobre todo para él, porque él tiene que bailar en reversa. Necesita una fuerza increíble en los músculos, en los gemelos. Pero se hace una cuestión justamente sobre todos estos mitos en los que nosotros llegábamos, proponíamos una cosa, pero también o sea, en producción, en dirección y en arte había un equipo gigante de wayús. Y este equipo nos corregía todo el tiempo. Nos decía, así no es así. Así no es así. Este material no se usa porque ese material, pues porque en estos rituales todo es sagrado, ¿no? La tela es sagrada, bueno, cada elemento con el color, ¿no? El color tiene una representación muy fuerte en todas las cosas, ¿no? En el maquillaje, en el vestuario, lo que se puede usar y lo que no se puede usar, ¿no? O sea, estos amuletos, esta contra, qué debe llevar, qué no debe llevar, o sea, como todas estas cosas, pues realmente ellos nos corregían en todo el tiempo, pues básicamente nos decían eso está bien, eso está mal, o eso se hace así, o no se hace así, y pues yo creo que eso es una cosa que nosotros hemos tenido siempre dentro de nuestra producción, y es que el espíritu es el espíritu no del saber, sino del aprendizaje. Y esto es un espíritu que rodea a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo, al equipo de arte, al equipo de dirección, al equipo de producción. Entonces, pues es una película que justamente se crea no con ellos, o sea, no es sobre ellos, sino que se crea con ellos. Entonces, pues la participación de todo el equipo wayuu pues fue increíble pues en la creación específica. Eso me pareció muy interesante, digamos, no lo había leído explícitamente en muchas reseñas, pero sí justamente como investigando sobre la película, sobre la participación importante de un equipo wayuu, que además está relacionado con esta emergencia sobre todo de los wayuu, que creo que nos están enseñando y marcando camino en cuanto a
la producción desde los pueblos, la producción indígena y la producción comunitaria de lo audiovisual, ¿no? Entonces me alegró mucho como saber que hubo esta interrelación y todo lo que se está organizando allá, ¿no? Este movimiento, la muestra de cine y video Wayuu, y el hecho de esta participación cercana. Lo cual me lleva a la siguiente parte, que es algo que me apasiona mucho, y es sobre el gran papel la relación de la película con las mujeres. Desde el hecho que entiendo que es la primera vez que codiriges o que diriges una película, Cristina, ¿cómo fue este paso, no? Entiendo que habías estado produciendo muchas películas, como ya nos dijo Fernanda, y bueno, grandes películas como la primera que vi fueron Los viajes del viento, que me apasionó muchísimo. Luego El abrazo de la serpiente, y ahora, bueno, con Pájaros de verano, ya como tú en la dirección, ¿cómo fue este paso? También la participación de alguien como, bueno, el personaje de Úrsula, de Carmiña, esta actriz que también entiendo que es de La Guajira, o bueno, tiene una relación estrecha con el pueblo Wayuu, y digamos, este papel que mientras tenemos a los hombres un poco el personaje de Rafayeta ahí cometiendo todo el tiempo errores, no es difícil reconciliarse con ese personaje, pero por otra parte tienes a Úrsula, que creo que es como el gran personaje que va defendiendo a su familia con esta visión bastante relacionada con la protección de lo propio, ¿no? Del territorio, que va cometiendo tal vez errores, ¿no? que paga después, pero que están relacionados con la familia, mientras que como que los personajes masculinos están más relacionados con el asunto de cuidar el negocio, o un asunto un poco distorsionado de la idea de honor o de honorabilidad. Y bueno, quería como hacer estas dos preguntas, ¿no? Tu paso de la producción a la dirección, el hecho de que sea una idea original tuya, ¿no? Y el personaje tan fuerte de las mujeres en la historia, y sobre todo este gran personaje dramático de Úrsula, en el que justamente, como dice Pávez, su destino de escapar al destino, también es destino su deseo de escapar al destino. Sí, pues sí, realmente es una pregunta que tiene mucho que ver lo uno con lo otro, ¿no? Tiene, pues justamente, como te contaba en ese momento, en ese primer acercamiento a la historia, el primer acercamiento en el guión era muy masculino. Y yo la verdad, a mí me estaba generando mucha piquiña hace mucho rato, la falta, no solamente la falta de representación, sino la invisibilidad de nosotras, o sea, y mi invisibilidad propia. me estaba generando una molestia, o sea, como algo que me estaba revolcando por dentro, ¿no? Y en el abrazo, o sea, yo no me había dado cuenta que ni siquiera había pensado nunca en ser directora, ¿no? Y en el abrazo empecé a meter mucho la nariz como directora, ¿no? O sea, trabajando no en el set, nunca con los actores, o sea, eso fue un trabajo de Ciro, pero mi trabajo, digamos que así con el guión y siempre con los equipos ha sido, o sea, como muy va y vuelve en términos creativos. Pero en el guión y en el montaje yo sentía, o sea, como que sentí que estaba tocando un territorio que nunca había tocado como productora, y empecé a sentir como después, obviamente, cuando quedó el abrazo hecha y con todo lo bien que le fue, yo dije, pucha, yo nunca me había planteado la idea de ser directora, pero pues como que tenía una cero confianza en que pudiera tener como voz para eso, ¿no? No pensaba que esa fuera una posibilidad, tampoco me perturbaba, pero cuando vi, o sea, como en la primera lectura de Pájaros, dije, pucha, si aquí esto no le convertimos y no le damos un punto de vista femenino,
no vamos a entrar en este mundo, ¿no? No vamos a entrar ni en el mundo guayú, ni en el mundo de lo intangible, ni en el mundo de los sueños, ni en el mundo de las particularidades, ¿no? Ni en el mundo de la intuición, ¿no? Que es, o sea, que es como, era yo digo, como una gran tormenta que se venía como despertando adentro mío, ¿no? Como esta cosa de la creación y de la relación con la intuición y o sea, no sabes, ¿no? Ni cómo ni de qué manera se dan esos procesos creativos, pero se van plasmando ahí y se van convirtiendo en películas. Entonces, digamos que ese torbellino empezó a moverse por dentro y yo le dije a Ciro, pues creo que es el momento de codirigir, porque esta posición, este punto de vista, pues yo lo puedo plantear, pero pues realmente la posición ya no es una posición de productora, ¿no? O sea, esta es una posición, esto es un punto de vista creo que es un punto de vista de dirección y es un punto de vista más de codirección, ¿no? Tampoco lo veía como, o sea, creo que la película justamente se nutre de esas dos visiones. Y pues Ciro siempre pues, fue abierto y dijo, sí, dale, vamos y pues ya habíamos experimentado una cosa muy, muy pareja en cuanto a la creación, en el abrazo, y esto fue como, o sea, como ese paso, como ese salir a la luz y decir, o sea, primero un salir a la luz para mí, ¿no? Fue muy chistoso porque cuando ya la película estaba financiada y solamente dirigida por Ciro, pero cuando se lo dijimos a todos los fondos y a todos los socios, para ellos era obvio que nuestra relación era par, ¿no? Entonces realmente esa relación que no era par, lo que no tenía era un nombre par, ¿no? Entonces, o sea, era como, ok, listo, vamos aquí, trabajamos juntos y tenemos como ese reconocimiento de directores en conjunto. Y eso, pues obviamente a mí me empatizaba completamente con ese personaje de Úrsula, ¿no? ¿No? Pues yo siempre había sido, pues como siempre he sido jefe, ¿no? Siempre, pues antes sentía que no era tan fuerte, pero pues ahora ya me acepto que tenga como esas posiciones como fuertes, un poco matronales, ¿no? En mis estructuras de trabajo. Y bueno, generaba como esa cualidad, esa cosa, esa empatía, pero también el acercamiento con el mundo familiar, ¿no? Y creo que este código, ¿no? Este código del cuidado y este código de Úrsula particularmente, que se establece desde el comienzo, en el que se establecen como los 5 pilares, ¿no? Las 5 cosas que son importantes para un wayuu y que caben en su mano y son, ¿no? Su familia, ¿no? El hijo, ¿no? El sobrino, el tío, la madre, la abuela. Entonces, bueno, digamos que se generaba como toda esa relación con ese personaje. Y ese personaje fue un personaje que fue cogiendo, digamos que fuerza a medida de que iba evolucionando, iba avanzando, no solamente el proceso de guión, sino el proceso de preproducción y el proceso de producción y el montaje mismo, ¿no? O sea, en el montaje de la película se podía ir hacia otros lados muy diferentes, pero pues digamos que contar este mundo desde el mundo de los sueños y el mundo de la intuición y este mundo de los augurios, ¿no? Y de la conexión no solamente de esta mujer, ¿no? De esta mujer con ese mundo. Entonces, pues ahí como que se fue creando ese personaje sin saber cómo muy bien de qué manera, pero pues yo pienso que las películas le generan a uno una suerte como de crecimiento, de transformación y de conocimiento y pues para mí Pájaros era como la búsqueda de esa voz de esa mujer, pero también era mi búsqueda como la búsqueda de mi voz, ¿no? Eso, pues creo que por eso te digo que es como una pregunta, una sola gran pregunta. Si me extiendo mucho, disculpen. No, me gusta mucho, digamos, intuía un poco eso, pero me gusta mucho este paralelismo que haces entre tu propio proceso y el proceso de Úrsula y de que la película no podía estar contada así desde esa parte del intuitivo, desde la parte de los sueños, de los animales y de cómo esta tragedia se va construyendo
desde los elementos propios, sobre todo articulados con Úrsula, ¿no? Con estas, de todo lo que va haciendo, que está, digamos, mediado por el deseo de proteger a su familia, pero que va llevando inevitable al mismo destino. Y también te he visto participar en festivales y en declaraciones y eventos sobre el papel de las mujeres cineastas, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy valioso y de verdad como hablar sobre esto de la importancia, ¿no? Y siempre que hablo de pájaros de verano, pues hablo de la existencia de esta codirección y de la importancia de eso, y que ahora nos platiques de eso me parece muy importante como una declaración de principios desde el quehacer del cine y de contar historias, ¿no? Y bueno, creo que el tiempo se nos está agotando, yo todavía tengo muchas preguntas, pero bueno, la siguiente que también me obsesiona mucho es sobre, bueno, en un contexto mundial en el que las lenguas están desapareciendo, la diversidad lingüística está desapareciendo a un ritmo que nunca se había visto en la historia, y lamentablemente la producción audiovisual ha sido muy cómplice de contar historias en un puñado de lenguas, de todas las lenguas que hay en el mundo, ¿no? Y no nos parece extraño, como siempre repito, que podamos escuchar a Ben-Hur en inglés o a Cristo en inglés, cuando no, digamos, ahí se rompe este pacto con la realidad de que, bueno, pues no fue así. Y bueno, una primera cosa que me llamó mucho la atención, también con Pájaros de Verano, es que una gran parte de la película está en Wayuunaiki, que es la lengua del pueblo wayuu. ¿Cómo fue este proceso? Y he visto también cierta polémica al respecto, porque bueno, nos queda claro después de ver la película la importancia de la palabra, de hablar y de cómo se establece eso. ¿Cómo fue el proceso para hacer el proceso de traducción, de la preparación de los actores? Entiendo que varios de ellos no hablan Wayuunaiki como lengua materna. ¿Y cómo ha sido la recepción en cuanto a la parte, digo, yo no puedo juzgar el Wayuunaiki de la película, pero el hecho de poder escuchar otras sonoridades me parecía muy importante, pero ¿cómo fue este proceso y cómo ha sido la recepción? Que he visto un poco de polémica al respecto. Sí, nosotros, o sea, por eso digamos que esas eran de esas cosas que uno pues va teniendo claras en el proceso de producción, ¿no? Los actores, digamos que esto es un reto increíble para los actores, ¿no? Para primero actuar en un idioma en el que no entienden nada, ¿no? No entienden lo que están diciendo. Pues obviamente ellos conocen el guión, conocen todo esto, pero pues el entrenamiento del idioma es un entrenamiento normalmente fonético, ¿no? Pues porque en poco tiempo no tienen pues como manera de encontrar, como conocer o muchas estructuras de un idioma que no tiene para nada ninguna relación con, pues tú eres lingüista y yo no sé yo no sé cómo se dan esos procesos como de entendimiento, digamos que a nivel cerebral, pero a nosotros en los procesos de producción lo que hemos encontrado es que para ellos es más fácil aprenderlo a nivel fonético, ¿no? Pero hay cerebros o hay cabezas que pueden generar mayor aceptación y otras mayor resistencia. Nos pasaba una cosa muy particular y es que Carminia es la única mujer, de toda la película, pues es la única que tiene raíz efectivamente wayuu, pero fue separada y su abuela fue separada de los wayuu hacía pues mucho tiempo, se enamoró de una lijuna y para ella era un volver a su raíz, ¿no? Pero o sea, a ella le jugó súper difícil, le funcionó, o sea, hablar en wayuu le costó muchísimo trabajo, fue un esfuerzo muy grandote para ella. Pues además que era la primera vez que trabajaba también, o la segunda vez, ella es una actriz de teatro, pero pues trabajar en teatro y trabajar en cine es una cosa muy diferente y le generaba mucha angustia, ¿no? Y mucha resistencia y mucho temor. A Natalia, por ejemplo, Natalia es música, entonces pues el oído musical funciona mucho en este proceso de aprender fonéticamente. Y pues digamos que respecto a la resistencia, obviamente esto pues se genera más en el pueblo wayuu, precisamente esa era una de las cosas que nosotros queríamos
por eso que teníamos un poco tanta susto, ¿no? De presentarlo, y por eso queríamos hacerlo también por primera vez, a ver si ellos como que no se sentían ofendidos, ¿no? Porque eran no wayús intentando hablar wayú, y pues unos lo hacen mejor que otros, ¿no? Unos lo hacen mejor que otros, unos tienen mejor sonoridad que otros, pero pues creo que, o sea, luego pasamos la prueba, o sea, nosotros preguntamos allá y nos decían, sí, sí se nota que hay unos a los que les cuesta más trabajo que otros, pero qué bueno haber escuchado esta película y ver esta historia contada en Wayuunaiki. Y pues eso es una cosa, yo siento que eso es una cosa que se está abriendo lentamente. El cine siempre estuvo pues como muy cerrado, ¿no? Al idioma universal, ¿no? Al inglés, o sea, casi que el español, o sea, uno también veía historias que debían ser contadas en español, que es un idioma tan popular, ¿no? Con tantos hispanohablantes, pero que las películas debían ser contadas o actuadas en inglés, ¿no? Pero yo creo que el tema del streaming y las series y la idea, o sea, esto cada vez se está popularizando más, la idea de familiarizarse con otras culturas y con otros idiomas. Y obviamente para nosotros, y sobre todo, esto es una cosa de Ciro, y es que siempre ha sido un amante de los idiomas y de las lenguas y de esa diversidad cultural, y desde, pues no en la sombra todo pasaba en Bogotá, pero desde los viajes del viento, o sea, los viajes del viento hace un viaje también, ¿no? Por diferentes lugares, y escuchamos diferentes idiomas, y también uno se conecta con una Colombia diferente, ¿no? O sea, cuando sabes que, no sé, yo no sabía esto antes, o sea, yo pensaba que en Colombia se hablaba español, y luego supe que se hablaban 67 idiomas, y dónde, ¿no? O sea, si todas son comunidades, ¿no? Y son comunidades pequeñas, muchas comunidades con muy pocos individuos, entonces creo que sí ha sido un gran honor, un gran tributo, que ha sido una fijación de Ciro siempre por hablar y por respetar los idiomas nativos. Y pues a mí esa idea me encanta. Antes, cuando fuimos a hacer el abrazo, me daba una aprensión, me daba un susto terrible cómo iban a trabajar los actores, pero pues ya habiendo hecho el abrazo, pues para hacer pájaros fue muy fácil. También hay un elemento que me gusta mucho en esto de que, bueno, si bien se ve que el pueblo wayú en esta película es agente de su propio destino, por así decirlo, pero también se pone con el telón de fondo, digamos, los intereses de un país como Estados Unidos, con los cuerpos de paz y la función que tuvieron, ¿no? ¿Esto es más parte de la ficción, o cómo fue respecto a este proceso en Colombia y la función de los cuerpos de paz? No, imagínate, si eso hubiera sido parte de la ficción y no estuviera documentado, estaríamos metidos en un gran problema, ¿no? Por difamación y por toda esta relación con el mundo norteamericano y su política antidrogas. Pero sí, es algo que está, digamos que documentado dentro de lo poco que está documentado del periodo. Pero es algo que es como, era Vox Populi también para, pues digamos que dentro de toda la historia, ¿no? Hasta dentro de toda la narración, no es algo que viniera pues, de la ficción, ¿no? Hay también otras historias y otras novelas y otras historias que cuentan esto. Y pues obviamente yo creo que si algo generó conflicto fue eso, y generó conflicto en su paso por Estados Unidos, y no un conflicto público, pero sí un conflicto político, ¿no? Desde la primera vez que la película se presentó en Estados Unidos, además, pues los cuerpos de paz son unos veteranos honorables ¿no? Norteamericanos, y muchos de ellos también vinculados a la cinematografía. Entonces, desde la primera vez que presentamos en territorio gringo, empezamos a tener pues contacto desde los cuerpos de paz, como solicitando rectificaciones y solicitando como el background de lo que estábamos contando. Y bueno, digamos que yo hice una gira grandota en Estados Unidos con la película, y ya siempre en las proyecciones había algún cuerpo de paz indignado, y en
La última, me acuerdo en el último conversatorio que tuve allá y había uno de ellos diciendo que como si ellos era trabajando allá contra el comunismo y no sé qué, que cómo se les asociaba con ese periodo. Entonces yo les decía que pues seguramente no era una generalidad de todo el mundo, pero pues que también esa indignación era la misma indignación que a nosotros nos había movido a hacer esta película, ¿no? O sea, cuando sentimos que como colombianos enseguida nos cogen el pasaporte y nos dicen narcotraficantes y dónde es que trae la droga, o sea, hay una indignación profunda, ¿no? Sobre el ser, sobre el ser colombiano. Entonces, o sea, creo que son cosas en las que pues movilizan, ¿no? Como movilizan la indignación y el deseo de, 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 de poner en su sitio las cosas. Y pues le dije, ¿no? Que este era justamente el motivo por el que habíamos hecho esta película, ¿no? Con un poquito un deseo de reivindicación y pues finalmente toda la historia y la vinculación de los cuerpos de paz está documentada en varios cosas de nuestra historia. Sí, a mí me recordó esta parte, digamos, que es breve en la película, pero creo que es fundamental, es ver en general la historia, la relación tan compleja de un Estado como los Estados Unidos con los países de este continente, en cuanto a las intervenciones y a todo lo que ha provocado ese intervencionismo. Siendo tan sutil y tan breve, me parece como una potencia de denuncia muy fuerte. Yo entiendo que tal vez ese no era el objetivo tan abierto, por así decirlo, pero lo genera y genera unas discusiones muy interesantes, por lo menos en mi experiencia en las proyecciones de la película. Había leído incluso en varias cosas que leí al respecto de mi obsesión por pájaros de verano, que pensaban que no había quedado en la lista final de los nominados al Oscar por esa razón. Entonces, bueno, con ahora, como me estás contando, me parece muy interesante toda esta discusión y la recepción que generó, pero también, pues sí, la función histórica que han tenido diferentes compañías, desde pues, el Estado, la CIA, etcétera, el propio Estado gringo, en la vida de nuestros pueblos y de nuestros países, ¿no? Claro. Bueno, y también otra cosa, ya la última prometo, no puedo hacer todas. Hay una cosa que me pareció también muy interesante, regresando a este tema de que si bien no se nos niega, como generalmente se nos ha negado estereotípicamente, poder ejercer la maldad, es decir, esta visión que va desde el salvaje hasta el buen salvaje, es claro que el pueblo wayuu juega una posición activa desde su cosmovisión, desde los sueños, la función de los animales, los rituales y la función del palabrero, que entiendo que es wayuu, él sí tiene por lengua materna el wayuunaiqui, ¿verdad? Sí, y es palabrero también. Es palabrero en la vida real. También hay una función de los otros clanes que se ve claramente cuando se reúnen para tratar de restaurar el equilibrio, que la violación de diferentes códigos propios que ordenan la sociedad wayuu se violan, ¿no? Por estas dos familias que van violando y van minando esa estructura, pero también hay una contención desde lo comunitario, desde lo colectivo, desde la reunión de los clanes que intentan mantener un equilibrio o regresar el equilibrio. Y recuerdo que varias de los reclamos que se le hacen es, por ejemplo, el hecho de haber violentado las tumbas que son sagradas, lo que sucede con el palabrero y esa afrenta y que lo colectivo trata de reencauzar. Y creo que ahí hay un camino hacia una respuesta posible a cómo enfrentar esto. En las proyecciones que yo pude tener y conversaciones que pude tener con personas de otros pueblos indígenas que en varios casos están enfrentando también situaciones similares en México, la respuesta era, ante esta tragedia, ¿cuál es la respuesta posible que desde los pueblos podemos tener para evitar estas tragedias, para evitar encaminar ahí?
Entonces, una de las respuestas y los comentarios recurrentes era eso, ¿no? Que al final podríamos tener esta reunión de clanes para tratar de rehacer el equilibrio y ubicar cuáles son esos temas clave en nuestras culturas, eso la función, como en este caso la función del palabrero, la función de los muertos, el hecho de que se hayan profanado metiendo armas ahí, y creo que aunque sí es una tragedia y el final es bastante desolador, con una gran potencia, ¿no? Una gran potencia, también nos da ese camino, ¿no? Que es desde lo colectivo y desde identificar cuáles son esos pilares que no podemos trastocar y que tenemos que cuidar porque después de ahí hay un punto de no retorno. Y nos veíamos muchas veces como la niña al final que está despojada de estos conocimientos, en el que el cantor de Hayechi le dice, va narrando a esta niña y cómo podemos, si bien tenemos estos cuerpos de paz metafóricos que están jugando, digamos, también para trastocar las relaciones, los intereses, etcétera, veo ahí y vemos ahí varias personas una posible esperanza de hacia dónde tendríamos que hacer para evitar tragedias de ese tipo que además están empezando a suceder en nuestras comunidades. Y más que decir, bueno, es que ustedes a veces se narran, ¿no? Como, los pueblos indígenas no son eso, primero se idealiza y luego se narra como en una decepción, ¿no? También es como ver que todas estas estructuras, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, están atravesando a todas las sociedades, pero que además a los pueblos indígenas nos toca estar en esta posición por una opresión histórica que sigue operando, ¿no? Pero que creo que es en los sueños, en el respeto a los sueños, en el respeto a la palabra, a los muertos y a lo que cada pueblo considere como ese punto de no retorno en que podemos pensar en una esperanza que evite esta tragedia que Úrsula una y otra vez pretende evitar y no logra en la película, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, Cristina? Sí, esas dos, justamente, estas dos cosas son como, o sea, este enlace de estos dos momentos de la película. O sea, para nosotros, justamente esta idea de no trivializar o no pensar que contar la historia de los guayú, sino de una familia, ¿no? Contar la historia de una familia. Sin esta historia, sin esta parte en la que los clanes se reúnen y le quitan el poder y le quitan el collar y le quitan, ¿no? Le quitan su contra también, le quitan su poder, los despojan. Esta es como una escena, como una gran escena de esa justicia, ¿no? Y de restablecimiento de la justicia y de pagar los errores, ¿no? Y de pagar las ofensas, no a una familia, sino a una sociedad, ¿no? De haber perdido el respeto por lo que significa ser guayú. Y entonces, esta escena es como esta justicia que sentíamos nosotros que era necesario establecer sobre la familia, ¿no? Sobre Úrsula en particular, como representante de este clan. Y el final de la niña caminando era un final que siempre estuvo y que siempre fue como que necesitamos terminar, esto es una tragedia, pero necesitamos que haya esperanza, ¿no? Y uno no sabe, o sea, digamos que esta niña que ha perdido todas las tradiciones, ¿no? Que no sabe cómo ser guayú porque pues no creció teniendo que hacerlo, como seguramente creció su abuela, o, ¿no? Que está despojada como de estas tradiciones, también es el único personaje de esa familia que queda, ¿no? Y que queda con un pequeño rebañito, unas pequeñas, un pequeño grupo de animales que yo supongo que pues para mí era un poco el comienzo de otra historia, ¿no? Como el final de esta y el comienzo de otra que no sé cuál es. Pero sí, yo creo que hay una cuestión que es muy fuerte con las comunidades indígenas
de un lado o de otro, porque pues ustedes, entre todos ustedes, están comunicados y saben más que yo cuáles serán las similitudes y las diferencias, pero entre esas similitudes yo creo que hay un arraigo muy grande y más que un arraigo, un conocimiento y un entendimiento de la naturaleza. Y con la naturaleza, o sea, como de las leyes naturales y de los procesos, de los respetos, ¿no? Del respeto del orden, del respeto de la tradición, del respeto de la palabra, ¿no? Del respeto del mayor también, de saber cuándo se puede pescar y cuándo no se puede pescar, ¿no? Si trabajas con la naturaleza de tal forma, en qué momento se va a revertir todo. Y yo creo que nosotros como sociedad y como sociedad blanca, pues uno diría, no, pero yo sí siento que cada vez hay una escucha más grande hacia eso que nos tienen por contar y hacia eso que nos tienen por decir. O sea, yo en el 2015, cuando nos estrenamos El Abrazo de la Serpiente, yo sentía que estábamos lejos de poder escuchar al mundo indígena, pero tampoco había, o sea, no se estaba pensando en el calentamiento global, ni en la ecología, ni había tanta gente diciendo no consumamos tanta carne, trabajemos como de una forma más orgánica. Y esto es una cosa que ha ido creciendo en los últimos años y yo siento que esto, o sea, no había como tantos grupos que trabajaran como en la protección del medio ambiente y uno ahora lo ve y uno dice, bueno, se parecieran como hipsters, ¿no? O sea, de un lado del otro, pero como que uno incluso los ve muy desconectados del mundo indígena, pero están supremamente conectados justamente con esto, con este orden que han estado intentando mantener, ¿no? Los grupos, cada uno en su territorio y cada uno con el orden natural de sus usos, sus costumbres y la forma en la que se comunican y trabajan su ancestralidad. Y esto yo siento que cada vez está siendo más escuchado. O sea, ahorita este virus nos tiene a todos como viendo en alarma y sintiendo que hay que hacer cambios, no pues como individuos, pero como humanidad, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí yo soy muy entusiasta tal vez, pero sí creo que hay como que estas cosas de esperanza y de cambio y de restablecimiento están muy cercanas a poder transmitir también esto como desde los mundos y desde las sociedades indígenas. Creo que hay un conocimiento que hay que expandirlo. Ay, muchísimas gracias, eso suena esperanzador. Una última pregunta que es igual un poquito tal vez compleja. Bueno, hay estas dos últimas películas, la anterior, El Abrazo de la Serpiente, y esta que tú diriges de Pájaros de Verano, está muy relacionada con pueblos indígenas. Cuando hay una relación en general con antropólogos, o el mundo occidental que nos estudia, por así decirlo, siempre es una relación tensa, una relación con muchas complejidades que no siempre salen bien. Como cineasta, ¿tú qué dirías a otros cineastas, o otras mujeres, hombres cineastas que van a trabajar con pueblos indígenas? ¿En dónde están los límites de la apropiación cultural y cuáles serían como estas claves para que esta relación en la producción pueda ser de una manera respetuosa y lo más paralela posible, considerando que nunca va a ser totalmente paralela, dado que los medios de producción están de un lado, ¿no? Sobre todo. ¿Cuáles serían esos conceptos o ideas? Yo creo, o sea, para mí como foránea, como extranjera de cualquier comunidad, lo que es clave, básico, es pedir permiso, ¿no? Pedir permiso en todos los sentidos, pedir permiso para contar la historia, pedir permiso a nivel personal, a nivel espiritual, pedir permiso a los abuelos, pedir permiso a las tradiciones, pedir permiso al hecho de querer contar la historia. Y segundo, acordar pues con los mundos, con las comunidades, también siempre hay un tema de acuerdo, no solamente establecer como acuerdos económicos, sino acordar hasta dónde se puede llegar y hasta dónde está bien contar y hasta dónde, o sea, cuál es la motivación, ¿no? Un poco sobre eso.
Yo pienso que la igualdad del discurso, ¿no? y de la apropiación cultural pasa por alfabetización audiovisual. O sea, por ejemplo, esto que están haciendo en el grupo de comunicaciones Wayuu es un paso gigante, ¿no? Y se están moviendo muy fuerte, ¿no? Dentro de su Festival de Cine Wayuu, pero también los realizadores, ¿no? Están teniendo confianza primero en conocer y en saber cómo es que se cuentan, ¿no? Y cómo es que funcionan los formatos audiovisuales, o sea, lo que te decía un poquito antes de arrancar toda esta conversación, el poder del cine es gigante, ¿no? El poder del audiovisual es gigante, ¿no? Este es el quinto poder, es gigante. Entonces la medida en la que se pueda trabajar en esta alfabetización universal, pues digamos que a nivel, ¿no? comunitario, siento que se hacen igualitarios como los discursos, ¿no? Y mientras eso sucede, o sea, para mí desde afuera siempre es trabajar con el mayor respeto posible, o sea, respeto y permiso. Respeto es negociar, pero respeto es pedir permiso, respeto es entender y irse con humildad al territorio, o sea, no quiero decir como una humildad falsa, sino la humildad de aprender y de, no sé, de ver y de sentir si es posible contar esta historia sin generar agresión, ¿no? Sin generar agresión hacia la gente de la que se está, pues con la que se está contando, ¿no? O sea, por ejemplo, en Pájaros nosotros sentíamos eso, o sea, que no era una historia sobre ellos, sino también contada de la mano de ellos, ¿no? Por eso nos dejamos corregir, por eso todas esas cosas. Cuando hicimos el abrazo, nos fuimos al Amazonas, pues al Baupés, y íbamos con don Antonio y bueno, íbamos con un grupo de indígenas también, ¿no? Como acompañándonos, pero también como que hicimos todos los procesos que uno tiene que hacer, pues no tiene que hacer, o sea, yo sentía que tenía que hacerlos porque necesitábamos una protección, estábamos en un espacio que era supremamente adverso, o sea, rodar en la selva amazónica con poco tiempo y sin plata es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces, o sea, ahí estábamos en riesgo absolutamente todos, estábamos en riesgo de vida, estábamos en una zona en la que puede haber fácilmente mordeduras de serpiente, picaduras de cualquier animal, no había suero antiofídico, no había, pues como, había un riesgo muy grande el que estábamos asumiendo y parte de esos procesos fue, pues, pedir permiso y bendiciones y protección chamánica, ¿no? Para que nos estuviera presente una protección del territorio. Y mientras estábamos rodando, los mismos indígenas de allá nos decían, nosotros sentimos que a ustedes los está protegiendo algo más grande, ¿no? Esto que les pasa, ¿no? Esto que les pasa, que ustedes puedan rodar, y también siento que es la fuerza de los equipos y la fuerza del amor también que une las cosas y que hace que puedan salir adelante las historias que tienen que ser contadas. Yo siento que hemos estado un poco protegidos por ese espíritu como de una historia que tiene que salir y nos abre la puerta para que salga. Pues bueno, yo todavía tengo muchas preguntas, pero esperemos que después te pueda invitar a un mezcal, les pueda invitar a un mezcal y sigamos. Clarísimo. Tengo preguntas sobre cada detalle de cada escena, pero muchísimas gracias, Cristina, de verdad se agradece mucho cuando podamos encontrar historias de pueblos indígenas complejas, con ese respeto, con ese nivel de la factura, ¿no? Como todo hecho a mano, todo pensado, y que complejiza y que evidencia lo humano, ¿no? Que a veces la categoría indígena ha ocultado y que sigue ocultando bajo la folclorización y todas estas aproximaciones que actualizan el racismo. Entonces, tener algo complejo rompe con esa narrativa, y muchísimas gracias por eso, además de que la historia misma es increíble. Y estoy muy pendiente de seguir viendo lo que vas a producir, lo que vas a dirigir en adelante, y también toda esta participación que tienes sobre la voz que alzas sobre el papel de las mujeres en el cine. Y eso se nota clarísimo en Pájaros de Verano. Pues, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias a ti por este lindo encuentro, esta linda conversación y por tu lectura. Es una lectura maravillosa, una lectura súper valiosa, súper detallista de justamente esas conexiones que no encuentras, ¿no? O sea, como que no tienes normalmente el placer de hablar sobre todas esas conexiones y esos intríngulis de menos de cine y más de sensibilidad de espectador, como decías tú. Muchísimas gracias por compartir esa lectura. Muchas gracias. Yasnaya. Vale. Muchas Gracias, gracias. Fernanda. Pues antes de que nos desconectemos, justo a mí me gusta mucho ver, o sea, lo disfruté inmensamente como todos en los comentarios. Sí, esto es prácticamente una masterclass y justamente viendo que es una película que toca muchos temas como latinoamericanos, ¿no? Que están dentro de todos, ¿no? Que se extienden a todos los latinoamericanos. También quisiera platicar un poco, nada más para terminar, sobre Pájaros de Verano y su paso por México, porque Yasnaya tuvo mucho que ver en este proceso una vez estrenada la película. Quisiera que nos platique un poco sobre cómo fue este proceso en, digamos, sí con la distribuidora Interior 13, para llevar la película a más espacios, ¿no? Porque sí me parece muy interesante cómo la gente empezó a pedir la película cada vez más en más lugares y esta también discusión virtual de cómo puedo tenerla en mi comunidad o en mi estado se fue dando y también, por ejemplo, cómo la recibieron en Ayutla, ya que toca justamente todo esto que hablamos. Nada más quisiera saber un poco por ahí, porque también la verdad es que aunque hablamos también mucho de cómo se hizo la película, también me interesa mucho la opinión de Jazz, digo, como escritora, ¿no? Como una persona que habla mije, que está en Ayutla, cómo la recibieron ahí, este tipo de cosas, no sé, Jazz, si nos puedas comentar un poco. Sí, bueno, yo estaba muy agradecida porque, bueno, gracias a todo un proceso de Luna Marán, que es una cineasta zapoteca de Guelatao, y en Guelatao hay todo un proceso que está aquí cerca, en la misma sierra, pero del lado zapoteco, de experiencias de programación y de exhibición en comunidades, ¿no? Entonces tiene varios procesos ahí, y gracias a ella como que me fui acercando a este mundo y aprendiendo, ¿no? También Fer la conoce muy bien y ojalá un día sí puedan conocer con Cristina. Y bueno, también estando aquí en Ayutla, pues no tenía como mucha posibilidad de acceder a ver la película. Entonces, gracias a Interior 13, se lanzó como una convocatoria para que se pudiera ver en espacios alternativos de exhibición y fue una respuesta muy importante. Nosotros aquí la pudimos proyectar en el cineclub de la comunidad y bueno, fueron muchas personas y al final estuvimos hablando de todos estos temas y también estuvimos hablando del pueblo guayú, entonces era como muy interesante ver muchas cosas que eran semejantes, ¿no? Entonces yo creo que la discusión al final de la película fue un poco sobre qué podemos hacer, sobre qué se acepta y qué no se acepta de lo que es de fuera, qué es lo que nos hace bien y no, cómo podemos saber en qué momento hay que parar o en qué momento se está rompiendo algo que es esencial de nuestra cultura. También el hecho de que estuviera en una lengua que también podía ser la nuestra, ¿no? Esa posibilidad potente ahí. Así que, Cristina, si un día quieres hacer una película que esté hablada en mije, y también fue muy importante en varios comentarios y en varias discusiones después de las funciones, lo impactante de los rituales. Para nosotros, el mundo de la muerte, los muertos, bueno, como se sabe con el Día de Muertos, que también hay todo un tema ahí con lo de Coco y todas estas megaproducciones, pero era muy cercano. Y el mundo de los sueños también, el mundo de los sueños es muy similar, o sea, la importancia de los sueños, de cómo configura y de la intuición, eso fue también fundamental. Entonces creo que esos tres ejes fueron muy importantes y porque era ver algo que te mantiene ahora sí que en la orilla de la butaca
pero que además puede estar reflejando algo que es mucho más cercano a ti. En otros casos de otros espacios de exhibición de otros amigos que están mucho más cercanos al contexto lamentable de grupos ligados al narcotráfico y la violencia del narcotráfico cerca, también la proyección fue muy simbradora, porque era algo que estaba sucediendo en ese momento. Yo creo que ellos y ellas tendrán que decirlo, no quisiera suplantarles la voz, pero sus comentarios fueron unos comentarios que a mí me tocaron mucho, que me simbraron mucho, porque era de eso que pasó ahí, está pasando aquí, y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces era una cuestión casi que de resistencia y de discutir algo que un amigo me decía que en su contexto ni siquiera se podía nombrar por el miedo que estaba generando, pero la película era un medio para poder hablar del tema sin que estuvieras tocando, aparentemente. Lo cual también es preocupante, es porque además del colonialismo, además de todo lo que los pueblos indígenas enfrentan, pues está atravesado por esto en muchos, ¿no? Y también a mí me llamó mucho la atención que hay un montón de espacios de exhibición que están ávidos y que gracias a Interior 13 pues dio esta posibilidad y nos mandó la película y nos tuvo la confianza que después la íbamos a regresar. Esa confianza y esa avidez también me decía, ¿no? Desde Interior 13 que no sabía que existieran tantos espacios. Y yo creo que es donde podemos ver estas películas y además de poder verlas mientras están siendo exhibidas o en el cine o en otros espacios, creo que a mí me conmovió muchísimo, ¿no? Y después de ir escuchando también desde otros pueblos indígenas y de otros contextos, cómo la veían, ¿no? Cómo lo estaban viendo, y me cimbró mucho en estos contextos donde el narcotráfico o grupos del crimen organizado está atravesando. Y en esos casos hubo incluso de varios compañeros que estuvieron exhibiéndola, contándome incluso de, pues, que la conmoción llegó a tanto que hay momentos de quiebre colectivo, ¿no? Que creo que no es para menos. Sí. Es un gran reflejo. Pues, y ojalá que más películas pudieran abrir un momento de exhibición como el que tuvo Pájaros de Verano en México. Sería genial que pudiéramos hacer eso más seguido. Pues sí, creo que justamente a mí me gustó mucho lo que sucedió en esto de crear un pequeño circuito, o más bien un circuito más amplio donde se pudo ver Pájaros de Verano. La verdad es que fue algo muy emocionante para los que lo veíamos de fuera, y pues muchísimas gracias por la plática. Pues creo que ya terminamos, ya estamos en la 1:30 y pues pues muchísimas gracias por todo. Creo que perdimos a Cristina. No sé si tú sigues. Ahí estás. Muchas gracias a las dos. Qué gran conversación. Fue muy impresionante. Y pues nada más. Bueno, no, a ti, a ustedes dos. Bueno, creo que Cristina está diciendo ¿Aquí algo. estoy? Ajá. Sí, te estamos perdiendo un poco, Cris. Bueno, muchas gracias, Yanaya. Muchas gracias por todo, Fernanda. Muy, muy lindo, sí, muy linda esa recepción y eso que contabas como de estos momentos de encuentro con la película en estos espacios, en estas comunidades. Hola, ¿se cortó? Sí, te escuchamos todavía. Bueno, no, estabas ya solo despidiéndome. Muchas gracias. Ay, a las dos. Muchas gracias. De verdad, yo creo que ya con esta última parte me dan ganas de saber más de la recepción. Vale, chao. Cristina está narrando, ¿no? También en Estados Unidos. Bueno, adiós. Gracias a las dos. Ahí salimos. Gracias. Bye. Bye. Gobierno de México.